Hola y bienvenidos a otro episodio de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y pues, la intención detrás de todo esto es y seguirá siendo tener un espacio donde podamos revisar ya sea la Biblia o revisar diferentes creencias que tenemos de diferentes aspectos de la vida e intentar crecer, intentar madurar, intentar cambiar lo que se tenga que cambiar y crecer hacia algo mejor. La ocasión anterior empezamos con el tema de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y vimos los primeros 5 versículos hablando de cómo estaba Dios, cómo Dios creó algo, cómo eso se corrompió muy probablemente por la caída de Satanás, que era un ser que Dios había creado, cómo Dios ordenó la luz que empezara a traer orden, valga la redundancia, y a través de eso Dios empieza a ordenar, a volver a poner en su lugar las cosas y crear el mundo, y vamos a ver eso más adelante. Lo que quisiera ver hoy, o en esta sesión, en este episodio, es que pudiera yo leerte la Biblia, pudieras tú agarrar una Biblia conmigo y pudiéramos analizar diferentes aspectos de todo lo que enseña la Biblia, y lo vamos a hacer, y créeme que va a ser muy muy útil, ya sea que creas en la Biblia, ya sea que tengas tus dudas, ya sea que creas en Dios o no creas en Dios, créeme que es algo muy muy útil. Pero precisamente eso es lo que quería ver ahorita. Pudieras tener dudas acerca de Dios, pudieras tener dudas acerca de la Biblia. ¿Por qué voy a agarrar la Biblia y por qué voy a hacerle caso a la Biblia? ¿Por qué voy a obedecer o considerar un libro que hace miles de años escribió quién sabe quién? ¿Por qué es relevante para mí hoy? Pero tal vez yéndonos más atrás es preguntarnos por qué creer en Dios. ¿Sí? ¿Por qué voy a creer en un Dios, diría mucha gente, que no puedo ver? ¿Por qué creer en el Dios de la Biblia si hay tantos dioses diferentes en el mundo? ¿Por qué una serie de creencias parecieran ser más válidas que otras según lo que diga un fulano, un sutano? ¿Y cómo decido yo y cómo sé yo quién tiene la razón en medio de todo esto? Es parte de lo que quisiera ver ahorita. Entonces, si me acompañas, vamos a ver un par de puntos, tal vez 3, acerca de todo esto que es por qué Dios, por qué creemos en un Dios y cómo afecta esa idea de un Dios en mi vida, y después cómo sé cuál Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Antes de empezar con la idea de un Dios, quisiera que viéramos o pensáramos por qué creemos, por qué somos seres creyentes. ¿Sí? ¿Por qué los aztecas creían en alguien? ¿Por qué los griegos creían en alguien más? ¿Por qué los judíos creyeran en alguien? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo sé? ¿Por qué el humano tiene esa necesidad nata, pudiera ser, de creer en algo más? Si tomamos cualquier escuela de pensamiento, cualquier religión, cualquier filosofía, tenemos que, o lo que intentan hacer es contestar una serie de preguntas. Las respuestas que les damos a esas preguntas, o la falta de respuesta que le damos, es lo que forma cómo veo el mundo. ¿Sí? Hay quien dice, no, pues este universo o esta tierra es todo lo que hay. No hay algo más allá de eso. Hay quienes dicen, no, pues sí hay algo más, entonces hay una vida después de esto, etc. Hay 4 preguntas básicas que pudiera haber más, pero creo que son 4 al menos, que cualquier escuela de pensamiento tiene que intentar contestar. La primera es el origen, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Hay algo antes que nosotros? ¿Hay algo antes de este mundo que conocemos? ¿O este mundo es todo lo que conocemos? Todo lo que hay, perdón. La siguiente pregunta va relacionada a esto. ¿Cuál es mi propósito, o hay algún propósito para mí en esta tierra? ¿O simplemente soy un accidente? Si yo digo es que somos un accidente y llegamos aquí por una serie de procesos evolutivos, entonces probablemente lo que yo hago aquí en la tierra sigue siendo un accidente, porque un Dios no existe, entonces somos un accidente, y la evolución es una serie de adaptaciones. Entonces lo que yo hago aquí simplemente es eso, más adaptaciones a mi entorno, y en realidad no importa nada. Entonces una pregunta es eso, el origen. La siguiente pregunta es mi propósito. La siguiente pregunta, las siguientes 2 también van ligadas, y es el tema de la moral. ¿Sí? Si yo tengo un propósito y todo va de la mano, entonces probablemente hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Entonces, ¿de dónde saco esa moral? ¿Cómo sé si estoy bien
o cómo sé si estoy mal, cómo sé si puedo estar mejor que el bien en el que estoy, o cómo sé si estoy peor del mal en el que estaba. ¿Con qué mido esto? Y la última pregunta, pudiera ser la más común, es ¿qué hay después de la muerte? ¿O hay algo? ¿Hay un destino final? Normalmente pensamos, al pensar en un destino final, pensamos en precisamente eso, que la moral con la que yo vivo aquí va a afectar ese destino final. Entonces, estas 4 preguntas son las que encapsulan gran parte de las ideas, de las creencias humanas. Hay quien dice, no, pues no hay un origen, entonces no hay un propósito, entonces la moral es simplemente lo que sentimos aquí, y no hay un destino final, y nada más. Hay quien dice, sí, hay un Dios creador, como lo veíamos cuando lo veíamos en Génesis, y ese Dios creador creó al mundo y lo creó con un propósito y nos puso con un propósito, y podemos ver muchas cosas de eso. Entonces la moral probablemente no depende de mí, debe de depender de Dios, y lo vamos a ver eso más adelante. Cada una de estas lo vamos a ir revisando, y por lo tanto ese destino final tiene que ver con ese Dios, con ese origen, tiene que ver de alguna manera con mi destino aquí, mi razón de ser, perdón, que hago aquí, y mi moral aquí. Y todas estas cosas son cosas que podemos ver. Entonces, ¿por qué creemos? ¿Qué creemos? Primero, la primera pregunta, ¿por qué creemos? Si somos un accidente, imagínate que no sé qué piensas tú, tal vez yo ya di bastante de lo que yo creo, pero que somos un accidente, imagínate que Dios no existe, ¿sí? Entonces tenemos una serie de instintos natos que nos ayudan a sobrevivir, porque eso somos seres que han evolucionado, que nos hemos adaptado a nuestro entorno para no morir. Por eso me da hambre y como, y esa hambre me nutre mi cuerpo y me ayuda a crecer y a ser fuerte y demás. Por eso el instinto reproductivo, porque reproducirnos como raza hace que la raza no se extinga y el humano no deje de ser, etcétera, etcétera. Cosas que tienen los animales, que tenemos nosotros. Y hay quien sugiere que la creencia en un Dios es simplemente un aspecto más de este hombre evolutivo. Y tal vez por eso, o tal vez sea una de las razones por las que atribuimos, o nuestros antepasados, si así lo quieres ver, atribuían ciertas cosas de la naturaleza a deidades. Por eso había el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del aire, el dios de X o Y, porque eran cosas, elementos naturales que nosotros, o los humanos, decíamos, esto es Dios. ¿Sí? Los aztecas decían, le bailo a Tlaloc para que llueva, y la lluvia ayuda a que haya cosechas, entonces le ofrezco mi cosecha, y de pasada le echo un bebé, y tengo contento a Tlaloc, y Tlaloc va a seguir lloviendo, y me va a seguir yendo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero morir, y ese elemento es muy real en muchas ideas de Dios. ¿Sí? Pudiéramos, o nos pudiera parecer todos estos elementos como cosas muy anticuadas. ¿Por qué creer en Dios si la ciencia está avanzando, si la medicina está avanzando, cada vez somos más autosuficientes como humanos, y no necesitamos esa anticuada idea o anticuada figura de alguien que no puedo ver, que me dice cómo vivir, ¿sí? Porque yo como hombre ya soy autosuficiente. Más adelante vamos a ver un poquito de por qué es bueno y necesario esto en nuestras vidas, antes de pensar en qué Dios y en cuál Dios voy a yo a poner mi creencia, poner mi fe, etcétera. Los doctores lo admiten, que al humano le hace bien una creencia en algo, antes de pensar en el Dios de la Biblia, antes de pensar que el budismo o X o Y, y de ponernos a comparar todo esto. Los doctores dicen, es que esa creencia es buena para el humano, ¿sí? Si 2 personas se enferman y una cree en Dios y la otra no, pueden recibir el mismo tratamiento, pueden atenderse en el mismo hospital con la misma medicina de la misma enfermedad, y muy probablemente, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios, el que tiene fe de algún tipo va a sanar más rápido, y esta es una realidad del humano como tal. Entonces, ¿por qué? Y otra de las ideas que creo que es buena considerar es que las religiones, por más que nos creamos que estamos avanzando, por más que pareciera ser algo que pudiéramos dejar atrás, las religiones van creciendo todavía. Si ves la mera demografía de Europa, está cambiando con todo el tema de los musulmanes, de las personas de creencia musulmán que van a Europa, se empiezan a desarrollar ahí, empiezan a tener hijos ahí, empiezan a habitar ahí. Los habitantes de Europa tienen menos hijos,
Y cada vez más va cambiando la demografía, la raza y las creencias de toda un área. No es la primera vez que Europa tiene estas creencias. Ya había pasado antes, dejó de pasar, hubo un cambio ahí, ahorita está volviendo a pasar. Y es importante considerar todas estas cosas. China, que es un país muy comunista, que es con una mentalidad muy cerrada, la información que entra está completamente filtrada por el gobierno, tiene y está creciendo en creencia hacia el Dios judío-cristiano. Y pudiéramos decir, ¿por qué? ¿Por qué no en budismo? ¿Por qué no creen más en religiones o filosofías orientales? ¿Por qué están creyendo en Cristo? ¿Qué tiene que ver con ellos? Todas estas cosas son importantes a considerar por el simple hecho de convivir entre humanos, si así lo quieres ver. ¿Qué elementos, y esto es una de las cosas principales que hay que revisar, qué elementos aportan a mi creencia hacia algo? Yo a veces me he preguntado, no sé si tú lo has hecho, si yo creería lo mismo que creo hoy, si en lugar de haber nacido, en mi caso, en la ciudad de Monterrey, México, en el siglo XX, hubiera nacido hace 100 años o hace 200 años en China o en Irak o en una isla en medio de la nada. ¿Qué tanto aporta la sociedad en la que creces, la familia en la que estás, hacia tus creencias? Y creo que la respuesta todos admitiríamos es mucho. Aporta bastante, ¿sí? Si yo hubiera nacido en una isla en el Caribe hace 200 años donde no hay una Biblia, donde le danzan, como decíamos hace rato, al Dios de la lluvia, probablemente eso para mí hubiera sido normal. Yo hubiera tenido tiempo bastante difícil en llegar a ciertas conclusiones que tal vez ahorita yo considero propias convicciones mías. Eso hay que admitirlo. ¿Por qué? Porque lo que mis papás creen va a ser muy real para mí y así me voy a educar y así es como yo voy a ver el mundo. Pero es un peligro, es un peligro cuando yo pienso así porque así es, ¿sí? ¿Cuántas cosas no crees tú o creo yo? Porque así ha sido siempre, porque así lo creían mis abuelos, así lo creían mis papás, entonces así lo creo yo. Y mientras eso no entre en conflicto con mi vida diaria, no tengo necesidad de creer otra cosa, no tengo necesidad de cuestionar. Y esto es parte del ejercicio que hay que hacer aquí. Por ejemplo, si tengo dudas, pero a veces esas dudas las apropiamos al sistema de creencias y me da miedo contestar o hacerme preguntas porque si contesto ciertas cosas pareciera ser que se derrumba mi sistema de creencias, entonces mejor así lo dejo. ¿Sí? Entonces, eso es un aspecto, ¿sí? Pero otro aspecto, al revisar por qué creemos lo que creemos, es el tema de mi relación personal, de mis experiencias personales y de lo que a mí me pasa y cómo reacciono a ellos. Ahorita hablaba de una relación, de mi relación personal con la idea de este Dios. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay dos gemelos, Dos gemelos que nacen obviamente de la misma mamá, en el mismo hospital, con minutos de diferencia uno del otro. Se crían en la misma casa, tienen las mismas enseñanzas. Tal vez sus papás les enseñan que Dios no existe, que hay que ser buenas personas, que hay que tratar bien a los demás, que hay que ser el mejor humano posible. Pero Dios no existe, no necesitamos a un Dios, no necesitamos a la idea de alguien ahí afuera. Van a la escuela, tal vez uno se inclina por la música, otro se inclina por las matemáticas, pero tienen más o menos el mismo contexto, las mismas enseñanzas, ¿sí? Llega un punto donde tal vez se gradúan de prepa, entran a la universidad, escogen sus respectivas carreras y luego pasa algo en su vida. Y esto es difícil hablar de esto porque o todos hemos pasado por algo así, o vamos a pasar por algo así, o tal vez estamos pasando por algo así, y es difícil racionalizar temas emocionales. Pero por el fin de la ilustración, imagínate que estos dos jóvenes tienen una mamá que se enferma y con el dolor de su alma ven a su mamá como entra en una enfermedad crónica, la medicina al parecer no puede hacer nada por salvarla y de pronto buscan a Dios. De pronto el Dios en el que nunca habían creído lo sienten por ahí, dice una canción que nadie se burla de Dios en un hospital. Y ellos buscan a Dios y dicen, Dios, ayuda a que mamá sane, ayuda a mi mamá a que viva unos años más, X o Y. Y Dios al parecer no responde, y Dios al parecer no está ahí, y Dios al parecer no hace nada, ¿sí? Y su reacción de estas dos personas, de estos dos hermanos, de estos dos gemelos que tienen todo el mismo contexto, que tienen toda la misma enseñanza, que tienen al mismo papá que les enseñó las mismas cosas, va a decir mucho de cómo ven ellos la vida de ahí en adelante.
¿sí? Uno pudiera decir, ¿sabes qué? Dios, yo sentí tu paz, o yo sentí tu presencia. Ayúdame a lidiar con este dolor, ayúdame a ser el hermano que tengo que ser, ayúdame a ser el hijo que mi papá necesita, X o Y. Y el otro pudiera decir, ¿sabes qué, Dios? Con razón mi papá no creía en ti porque no me contestaste. Si estuvieras ahí me hubieras contestado. Si Dios existiera, no hubiera dejado que mi mamá muriera. Dios, no puedo creer en un Dios, dice mucha gente, que permite el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con todo esto es que mi reacción a las cosas que me pasan a mí va a tener mucho que ver con qué creo y qué formulo yo de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque lidiamos con lo que no podemos ver en base con lo que sí podemos ver. Y esto pasa en todos lados, ¿sí? Los filósofos tienen siglos, creo ya, diciendo que no podemos comprobar nada. ¿Sí? Ellos dicen, no se puede comprobar nada, no puedes comprobar tu conciencia, no puedes comprobar tu memoria, no puedes comprobar los derechos humanos, no puedes comprobar que Dios está ahí. Hay un montón de cosas en las que creemos, pero no las podemos ver. Pero lidiamos con ellas en base a lo que sí podemos ver, en base a los comportamientos que tenemos claros delante de nosotros. La ciencia hace esto también. Hay cosas en la ciencia que no podemos ver, pero las leyes de la ciencia se basan en cosas que explican el mundo como lo tenemos. Tenemos una serie de elementos, tenemos una serie de situaciones, se hacen experimentos para ver cómo esos experimentos cambian las cosas. Y ya cuando los científicos han experimentado mucho con estas cosas, dicen, bueno, estas leyes nunca cambian. ¿Las puedo ver? No. ¿Están ahí? Sí, dicen ellos. Hasta el punto o hasta el momento donde pasa algo que rompe con esas leyes de la ciencia. Entonces dicen, estaba esta ley equivocada, hay que revisar, hay que hacer otros experimentos para ver cómo lidio con esta nueva información que tengo. Entonces yo como persona voy a lidiar con la idea de Dios de esa manera, voy a lidiar con la idea de Dios con las cosas que tengo visibles, con las que no puedo ver. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas personas que dicen, si yo no puedo ver, yo no voy a creer. Lo dijo Tomás en la Biblia, en los evangelios, creo que es Juan que lo menciona, que dijeron, oye, Cristo murió. El Cristo lo mataron, estuvo en 3 días en la tumba y resucitó. Y él dice, no, pues si yo no puedo ver, no voy a creer. Si no puedo meter mi dedo en el agujero del que dejó el clavo, no voy a creer. ¿Sí? Hay muchas personas que o son o somos así. Si yo no puedo creer en un Dios que no puedo ver, entonces no voy a creer en Él. ¿Qué pasa con esto? Hay 2 lados de esta moneda. Hay quien dice no existe Dios y hay quien dice no se puede saber. Vamos a ver primero este. Cuando decimos que no se puede saber o que nadie puede tener la verdad absoluta acerca de la existencia de Dios, ¿qué estamos diciendo en realidad? Mira, voy a darte un ejemplo primero y luego espero llegamos más o menos a la misma conclusión. Hay una ilustración que se ha usado desde hace muchos años que personalmente a mí me sirvió mucho cuando la escuché, y es la idea de que llegan 2 hombres ciegos a un lugar donde hay un elefante. Sí, vienen los ciegos palpando, viendo cómo llegar ahí, y se topan con este elefante. Uno llega por un lado, otro llega por el otro lado, y empiezan a palpar para ver cómo es el elefante, ¿no? Entonces uno está por la parte de atrás y dice, el elefante es alto, y el otro que está por enfrente dice, sí, el elefante es muy alto. El elefante es fuerte, sí, el elefante es fuerte. Y de pronto uno le agarra la cola y dice, el elefante es largo y aguado, ¿no? Y el otro le agarra la trompa y dice, sí, es largo y aguado y es grueso. Y el otro dice, no, es muy delgado. Y empieza un pequeño debate acerca de cómo es en realidad el elefante, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del elefante? Y empiezan a palpar otros puntos del elefante y encuentran diferentes cosas. Y la idea detrás de esta ilustración es decir, es que no se puede saber toda la verdad. Los 2 hombres ciegos están llegando al mismo elefante, simplemente están entendiendo diferentes aspectos de este elefante. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Y suena muy bonito, tal vez es una ilustración funcional hasta cierto punto, pero el problema con esto es que hay quienes dicen, y se usa para decir que entonces, como no tenemos toda la verdad, entonces no corrijas a alguien más, no intentes imponer o no intentes corregir porque no se puede saber. Simplemente acepta que todos tienen un cachito de la verdad y ya, y las diferentes religiones tal vez los budistas entienden una parte de Dios, tal vez los musulmanes entienden otra parte de Dios, los judíos, los cristianos, judío-cristianos entienden otra parte de Dios.
y todos adoramos en realidad al mismo Dios, todos creemos en el mismo Dios. El problema con esto, y creo que es el problema más grande, es que para hacer esa declaración, cuando yo digo, tú no puedes saber, ¿sí? No puedes hacer una declaración de que tienes toda la verdad absoluta, de que en realidad conoces quién es Dios, etcétera. Y para que el argumento del elefante o la ilustración que les acabo de compartir funcione, yo tengo que estar en un punto de vista donde yo, una, no soy ciego, y dos, sí veo cómo es el elefante en realidad. Entonces yo veo el elefante y digo, mira, este ciego le está agarrando la cola, y aquel ciego le está agarrando una pata, y ya se movió y ahora le está agarrando la cola. Entonces yo, una, no soy ciego, y dos, yo veo todo el elefante. Justo lo que le estoy prohibiendo a ellos, justo lo que les estoy diciendo no hagan, es lo que yo pretendo hacer. Y dos, yo les digo, entonces como no sabes, no digas justo lo que les estoy pidiendo que no hagan conmigo, ¿sí? ¿Cuál es el tema con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque simplemente quisiera que reconociéramos que esta es un punto de vista más, es una creencia más, es una, si así lo quieres ver, religión más, ¿sí? Es una manera de responder a las preguntas que hace ratito veíamos, es una manera de decir las cosas son así. Tú no sabes, yo sí sé, justo lo que hacen o hacemos un montón de personas con nuestras creencias personales. Y el otro aspecto es decir, bueno, no existe Dios. Entonces lo que yo haga o no haga aquí en realidad, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué trascendencia tiene? Los ateos más prominentes, tal vez no todos, pero algunos de ellos, admiten que si viviéramos de acuerdo, y en realidad esto es lo que deberíamos de hacer con cualquier creencia, si yo creo algo, yo tengo que vivir de acuerdo a mi creencia, si no en realidad nada más es una idea, nada más es una opinión, y pues eso es bastante fácil, ¿no? Ellos dicen, o qué es lo que dicen acerca del ateísmo, dicen, qué bueno que la gente cree que existe un Dios, qué bueno que la gente cree que hay un destino final. En realidad no hay, dicen ellos, pero qué bueno que lo ven así. Porque si no, si somos coherentes con el pensamiento de que no existe un Dios, entonces viviríamos en completo y total caos. ¿Sí? Esto no lo digo yo, no lo dice la Biblia, no lo dice Dios, no lo dice... Muchas religiones no dicen esto, ni siquiera consideran el aspecto de que Dios no existe. Lo dicen los mismos ateos que estudian qué pasaría con nuestra sociedad, qué pasaría con el mundo que conocemos si Dios no existiera. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen eso ellos? Una, y lo mencionaba hace rato, tenemos que lidiar con lo que no vemos en el contexto de lo que sí vemos. Por ejemplo, el universo en el que estamos. ¿Sí? Si vivimos en el universo y en el mundo que no solo permite que vivamos o que no nos muramos, aunque todos tenemos la muerte más que asegurada, tal vez en una parte del mundo la expectativa de vida es, no sé, 80 años y en otra 90, entonces tal vez una parte del mundo permite permite que la vida se genere de mejor manera, así como si te vas a vivir a la luna, entonces allá te mueres más rápido, y te vas a vivir a Marte y tal vez te mueras más rápido ahí. El punto es que todos estamos muriendo, pero el punto también es que estamos en el único lugar que permite que la vida humana florezca de la manera que pasa aquí, ¿sí? Los científicos mencionan, y yo no sé de esto tal vez como debería, pero mencionan que hay leyes, y si lo quieres buscar, el ajuste fino del universo, lo vas a encontrar y vas a encontrar bastante información acerca de reglas y de leyes de la física que manejan y sostienen la vida como la conocemos. Y ellos dicen, si una de estas leyes específicas que son esenciales para que no colapse el mundo, que no colapse el universo, no colapse el sistema solar, si una de estas se sale de control, entonces nos morimos todos en un abrir y cerrar de ojos. Estas reglas, estas leyes, ¿quién las puso ahí? ¿Quién las estableció? ¿Sí? El problema, o parte del problema que creo que tenemos con nuestra manera de acercarnos a Dios, es que damos por hecho a veces, y tal vez este sea un problema que yo pude haber tenido o alguien más pudo haber tenido, pero es un problema que está ahí presente, es que damos por hecho de que Dios, si existe, se nos tiene que presentar de alguna manera. ¿Sí? A veces decimos, bueno, es que todo esto está muy bien, todo esto suena muy bien, pero si yo no puedo ver a Dios, como lo mencionábamos hace rato, entonces no voy a creer en Él, como si Dios fuera parte de su creación.
¿sí? Como si Dios estuviera en el mundo como está un animal o como está un árbol. Si yo puedo ver ese árbol, entonces creo en el árbol. Si yo puedo ver ese animal, creo en el animal. Si yo te digo, oye, hay una isla en el Pacífico que es el paraíso y es el mejor lugar para vivir, tal vez tú no me creas hasta que no lo veas. Si tú no me crees, no pasa nada. Y cuando llegues y lo veas y lo crees, bien por ti. Si no creemos en Dios, entonces, ¿qué consecuencias y qué trascendencia tiene ese tema? ¿Sí? Ahora, Dios no es una parte de su creación para que la veamos como cualquier otra parte de su creación, ¿sí? A veces cometemos el error precisamente de eso, de asumir cosas de la naturaleza de Dios. Entonces tenemos leyes que al parecer están ahí por error. Hay un argumento acerca de los posibles, dicen ellos, universos paralelos, que estamos en el único, hay millones y millones de universos paralelos y no sabemos, y una es tener fe de que existen esos universos, y dos, resulta que estamos en el único universo que permite eso. Muchos ateos sugieren esto para derrumbar la idea del ajuste fino del universo, y etc. El problema con eso es que eso cambia al humano, tal vez, pero no cambia a Dios. Si hubiera, imagínate que hubiera, y me estoy regresando al tema del universo, si hubiera un montón de universos paralelos donde no pueden vivir humanos, resulta que en este que estamos tú y yo sí, ¿eso qué cambia a Dios? En realidad nada. Si Dios es todopoderoso y todo lo sabe y es infinito, entonces su memoria, su conciencia, su capacidad de lidiar con situaciones no se va a ver limitada por si hay un universo o hay millones. La tuya y la mía sí, porque tenemos una tarea y ponemos toda nuestra concentración así, y luego tenemos otra tarea y nuestra concentración se divide y agregamos una tercera, cuarta, y nuestra atención y nuestra capacidad de lidiar con eso se diluye entre tantas situaciones. Decir esto de Dios y decir esto de los multiuniversos, o como quieras llamar, es precisamente suponer que Dios tiene una atención y una capacidad de lidiar con situaciones que se va a ir diluyendo en base a estas cosas. Pero si Dios es Dios, entonces no le va a pasar eso, ¿sí? Y el único que cambia soy yo. Dios sigue estando ahí, aunque hubiera un montón de universos. Pero la realidad es que vivimos en este universo que permite la vida humana, ¿sí? Y yo no puedo asumir, tomando el segundo ejemplo, cosas de la naturaleza de Dios, porque entonces yo soy quien pone a Dios en una caja y yo digo, Dios es así, y si Dios no es así para que yo lo vea, entonces yo no creo en Él. Hay otro tema que es el asunto de los derechos humanos, por así decirlo, y el tema del sufrimiento. Creo que van más o menos de la mano, y quisiera ver precisamente el tema del sufrimiento, las cosas que parece que andan mal en el mundo, desde otro punto de vista con más tiempo, porque creo que es un tema que vale mucho la pena. Pero lo mencionaba hace rato cuando veíamos el ejemplo de los dos niños, los dos gemelos, a los cuales se les muere su mamá. Y uno dice, Dios, no puedo creer en ti porque permitiste que esto pasara. Yo no puedo creer en ti que permitiste que mi mamá muriera, ¿sí? Si yo digo eso, ¿qué estoy diciendo yo de Dios? O más bien no de Dios, de mí mismo. Estoy diciendo que yo no puedo creer en un Dios que haga cosas que yo no entiendo. Una. Dos, estoy diciendo que si yo fuera Dios, yo haría esto, ¿sí? Si yo fuera Dios y yo estuviera en el lugar de Dios, entonces yo haría aquello, ¿sí? Pero una, resulta que no somos Dios, ¿sí? Aunque nos gusta creer que somos Dios. Y dos, si Dios es Dios, y si Dios sabe todo, y si Dios puede todo, como normalmente creemos, entonces Dios puede tener una razón para permitir cosas en tu vida o en la mía o en el mundo que tú y yo no entendemos, ¿sí? Que puede tener un propósito que tú y yo no vemos para hacer bien las cosas, porque esa es otra de las cosas que suponemos de Dios, que Dios es bueno y Dios va a hacer ciertas cosas bien. Y yo digo, Dios, no puedo creer que permitas que nazcan niños con SIDA. Yo no puedo creer la catástrofe que ha pasado o está pasando en el mundo ahorita. Yo no puedo creer que tú permitas eso, porque si yo fuera tú, yo haría las cosas diferentes. Por eso tú no eres Dios, por eso yo no soy Dios, por eso Dios es Dios. Y si Dios está ahí, entonces Dios puede permitir esto, ¿sí? Mencionaba el tema de los derechos humanos, y te voy a dar un ejemplo antes de terminar. Nosotros como hombres estamos necesitados, y de esto estoy bien convencido, estamos necesitados de algo, de alguien que nos mida, que no seamos nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no tengo algo fuera de mí o fuera de mi sociedad
que es lo que a veces muchos toman o tomamos para justificar una serie de cosas, entonces va a ser muy difícil que midamos lo que está bien o lo que está mal, tal vez no en tu día a día, pero sí en los momentos de quiebre de la misma sociedad, ¿sí? Por decir, el holocausto, hay gente que niega que el holocausto pasó, ¿sí? Y hay gente que todavía se rehúsa a admitir que el holocausto estuvo mal. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es la masacre masiva de judíos en manos de los nazis, ¿sí? Se mataron judíos en nombre de la ciencia, en nombre de mejorar la raza, en nombre de una serie de prioridades que decían, esta prioridad es mayor a la de las vidas de estas personas. Y me estoy yendo a un ejemplo muy extremo. Pero ¿qué pasa? Normalmente decimos, bueno, decimos, ¿es bueno que el humano viva? Pregunta, ¿bueno para quién? Pero ok, es bueno, la vida humana es buena, ¿sí? Preservar la vida humana es buena, dejar que florezca es bueno, ¿sí? Y la vida humana se mantiene o se preserva de estas maneras, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente el 51% de la población dice, bueno, es que es bueno que muera el 49% de la población? Esos 49% pueden decir, no, está mal, no nos maten, X o Y. Nuestra vida es buena. Y el otro bando puede decir, no, tu vida es mala. ¿En base a qué? Imaginémonos que eso pase. ¿En base a qué se toma la decisión de decirle a la mayoría que están equivocados? Que no se necesita matar a un montón de personas para que la sociedad y el ser humano florezca. Imagínate, y esta es una ilustración tal vez un poquito burda para esto, pero que vas manejando y llegas a un semáforo, está en rojo, tal vez es una subidita, llegas, vas acelerando, ves el semáforo en rojo y te frenas, presionas el freno de tu carro y de pronto volteas, espejeas y ves algo que te hace pensar que tu carro se movió. No sé si te ha pasado que crees que estás detenido y sientes que algo se movió, ¿sí? Y pudiera ser que te hayas movido, pudiera ser que tu freno falló y no estás detenido, no estás quieto como pensabas, o pudiera ser que el carro de al lado se movió, ¿sí? Pudiera ser que el movimiento fue de alguien más y tú lo sentiste como tuyo. ¿Qué haces de inmediato? Presionas el freno para asegurarte que estás quieto, pero para asegurarte que tus frenos están funcionando y que tú no te has movido, que el que se movió fue alguien más, forzosamente tienes que voltear a ver algo que no se mueva. Tienes que voltear a ver un absoluto, tienes que voltear a ver algo que no va a cambiar nunca de lugar, para saber si te moviste tú o se movió el carro de al lado. Volteas a ver el semáforo mismo, volteas a ver un árbol que pudiera estar ahí a un lado, y si tú te estás moviendo en base a ese árbol, pues dices, mis frenos no están funcionando, ¿sí? Algo tiene que cambiar, ¿sí? Meto el freno de mano, veré qué hago. Si el que se está moviendo es el carro de al lado, entonces tú puedes tener la certidumbre de que tus frenos están funcionales y que tú no te has movido, se movió el de al lado, entonces tú estás bien, en referencia a algo fuera de ti mismo. El humano normalmente busca las respuestas dentro de sí mismo, se convierte hasta cierto punto en ese absoluto. Lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí personalmente me hace bien, eso es lo que está bien, ¿sí? Pero nos podemos equivocar. ¿Cuántos hábitos tenemos que yo digo, esto es bueno, esto me gusta, esto me hace sentir bien, y en realidad son hábitos destructivos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, la dieta. Pudiera yo comerme una docena de donas glaseadas todas las mañanas porque me gustan mucho y mi paladar se deleita de las donas glaseadas. Y yo digo, me gustan mucho. Y es más, si las dejo de comer, me da hambre y no me gusta tener hambre, pero dos, me da un dolorón de cabeza porque no estoy ingiriendo el azúcar que mi cuerpo me pide. Entonces necesito ese azúcar para vivir bien, para vivir pleno, como a mí me gusta vivir. Y va a venir un doctor y me va a decir, no, te va a dar diabetes, te vas a morir joven. Y yo puedo decir, bueno, ¿eso qué importa? A mí me hace sentir bien y yo quiero vivir 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años de mi vida así y no me interesa morir joven. Y la gente va a decir, no, tu vida es valiosa, cuida tu vida, tienes que vivir de esta manera. Ponte esta inyección. Y yo puedo decir, no, la inyección me duele, la inyección me hace mal, pero la inyección está guardando tu vida. ¿En base a qué decidimos estas cosas? ¿En base a qué decido lo que está bien y en base a qué decido lo que está mal? ¿En base a mí mismo? Pudieras decir, bueno, es que mientras no te hagas daño a ti mismo, a alguien más, haz lo que quieras con tu vida, ¿sí? Mientras no te metas con el derecho humano de alguien más, no importa. Cada quien es libre para decidir. Y ciertamente sí, ciertamente todos somos libres de decidir. Pero ese es parte o gran parte del punto. ¿Quién tiene la mayor razón? ¿Cómo nos acercamos a ese absoluto? ¿Cómo me acerco lo más posible a ese modelo de perfección, si es que la hay,
de cómo debo ser yo como humano, de cómo cumplo mi propósito aquí, de cómo soy tan moralmente posible, cómo soy tan buena persona como sea posible. No tengo que creer en un Dios para ser buena persona, no tengo que creer en un ser superior para ser moral, pero creo que tengo que creer en Él para explicar la moral en la base de la cual estoy viviendo, ¿sí? Y ese, creo, es gran parte del propósito de esto, y esta es gran parte de la razón por la que nos tenemos que preguntar esto: ¿cómo cambio y en base a qué cambio? ¿Cómo mejoro y cómo decido, ¿sí?, las cosas que estoy viviendo? ¿Cómo reacciono a ellas? ¿Cómo respondo a ellas? Más adelante y en otra ocasión quisiera que viéramos un poquito el tema del sufrimiento. Normalmente decimos, hay cosas malas en el mundo, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal porque a mí me hace sentir mal, o porque a fulanito le hizo daño, o eso está mal y damos una serie de razones. Si no existe un absoluto, si no existe un bien, entonces no existe un mal tal cual. Entonces todo lo que decimos que está mal en el mundo no está mal, simplemente es mi percepción. ¿Qué esperanza tengo yo de que las cosas vayan a cambiar si no tengo esa manera y esa esperanza de que algo sea diferente? Y este ya es otro punto de vista que espero que podamos revisar con más atención más adelante. Hasta aquí nos detenemos, hasta aquí llegamos hoy. Te agradezco bastante que me hayas acompañado. Espero esto sea más o menos útil. Hay bastante material de lectura. Como lo dije desde un principio, yo soy un cotorro que simplemente repito cosas que he escuchado, que creo que son ciertas, cosas que he leído, cosas que creo que pudieran ser útiles para alguien más, pero no tengo yo todas las respuestas. Si tienes cualquier comentario, cualquier duda, cualquier crítica, créeme que estoy a tus completas y totales órdenes. Mándame un mensaje ahí por Facebook, por Instagram, mándame un correo, y con gusto lo revisamos y te doy respuesta por ahí también. Gracias.